hablando de las necesidades que nosotros pues tenemos, ¿verdad? Hablábamos del Evangelio, que es precisamente nuestra manera de vivir, nuestra manera de comportarnos. Es pues el Evangelio, los pasos de la salvación que da nuestro Señor, nuestro Dios, a través de su Hijo amado Jesucristo para con nosotros, ¿no? Y pues créanlo, cada uno de nosotros, mis hermanos, somos mensajeros de nuestro Dios. Nada es nuestro, y nosotros lo sabemos, nada es nuestro. Todo es ¿de quién? De Jehová, Dios de los ejércitos, y su Hijo amado Jesucristo, ¿no? Entonces, vamos a continuar con el tema, ¿verdad? La última ocasión que nos vimos la cita de Primera de Corintios 1 del 21 al 24. Vamos a leer muy rápidamente, ¿verdad? Para entrar en materia. Es Primera de Corintios 1 del 21 al 24. Dice así, Corintios 1. Dice el apóstol Pablo así, dice, ¿Cuál pues dijo, ya hermanito? es primera de Corintios 1 del 21 al 24. Si quieres se lo leo, hermano. A ver, adelante. Ajá. Que Dios te bendiga, te guarde. Sí, gracias. Dice, Adelante. pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo mediante su sabiduría no llegó a conocer a Dios, Dios tuvo a bien salvar mediante la necedad de lo que se predica a los que creen, porque tanto los judíos piden señales como los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo fijado en el madero, para los judíos causa de tropiezo, pero para las naciones necedad. No obstante, para los que son los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo, el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Gracias. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Pues miren, Pablo aquí nos hace ver a la iglesia de Corintios y hoy a nosotros, ¿verdad? Nos hace ver que nosotros podemos ser muy sabios en sabiduría del mundo. Y digo esto porque, pues miren, cuando nosotros estamos en el mundo, muchos llegamos a alcanzar grandes cargos que pues vale la pena tener, ¿verdad? De hecho, muchos jóvenes se esfuerzan por estudiar y por tener una buena capacitación. ¿Para qué? Dicen los padres, ¿verdad? Y las madres, para que pues no te vaya muy mal en ese sistema, ¿no? Sin embargo, nos damos cuenta que, que esto nada tiene que ver, este tipo de capacitación, nada tiene que ver con la capacitación que ofrece nuestro Dios. Lo importante que nosotros tengamos es el conocimiento de Dios. Ustedes van a decir, el conocimiento del mundo es importante. Sí, sí, es muy importante para esta vida. Pero precisamente, nosotros no pudiéramos decir que como tenemos mucha capacitación en el mundo, la vamos a tener con la capacitación de Dios.
esto no es así, lo sabemos, ¿no? Para tener precisamente la dedicación y el esfuerzo para con nuestro Dios, hay que creerle, mis hermanos. Hay que estar con Él. Hay que creer a nuestro Dios y a su Hijo amado Jesucristo. Y son de las cosas muy buenas que le pueden ocurrir al hombre y a la mujer. Nosotros como padres que tenemos hijos, ¿verdad? Quisiéramos que nuestros hijos tuvieran la capacitación del mundo, pero primero quisiéramos que nuestros hijos tengan la capacitación de Dios, ¿no? Entonces, a veces es una tontería el abocarse más al muchacho en la capacitación del mundo y descuidarlo en la capacitación de Dios, ¿no? Aquí el apóstol hace ver que una y otra cosa pues son diferentes, nada tienen que ver. Una ocasión alguien me decía, mis hermanos, como ustedes fueron a la universidad, pues ustedes se entienden mejor. No, mis hermanos, aunque hayamos ido a la universidad, ¿verdad? El entender las cosas del Señor, nada tiene que ver la capacitación del mundo con la capacitación de nuestro Dios. Claro, tener una capacitación del mundo hace a que seas más entendido. ¿Por qué? Porque te metes a estudiar y eres muy fácil de adquirir conocimiento porque constantemente lo hiciste. Pero el conocimiento del Dios es mucho más importante. Una ocasión que estábamos en una controversia con uno de mis hijos, le decía yo a Paula, es que el muchacho dice que no quiere estudiar. Y se me quedó viendo Paula y me dice, yo muy preocupada, y me dice, pues no te preocupes, si no estudia, pues nada más con que conozca las cosas del Señor. Y yo no me quedé muy satisfecho, pero pensándolo bien, es precisamente la capacitación de Dios la que nos da la promesa de vida. La fe en nuestro Dios y en su Hijo amado Jesucristo es precisamente lo que nos hace a que nosotros tengamos esa promesa que yo siempre le he dicho, es una promesa que no te ofrecen en cualquier lugar, no te ofrece cualquier persona, es una entrada o una invitación de entrada hacia el reino de nuestro Dios. Y eso, mis hermanos, es algo muy único para cuando nosotros, pues sea en el momento, ¿verdad? En el momento de ir haciendo los cambios que el Señor nos solicita. Aquí el apóstol dice, la sabiduría de Dios habla y la del mundo. Pero dice muy claro, el mundo no conoció a Dios mediante su sabiduría. Nosotros hemos conocido a Dios por gracia. Hemos conocido a Dios porque de Él le plació el que nosotros tengamos esta capacitación, esta promesa, mis hermanos, esta promesa que créanlo, no la tiene cualquier gente, esta promesa amada de salvación que nos da nuestro Dios, ¿verdad? Aquí le ponía yo como explicación, la sabiduría humana no puede alcanzar el conocimiento de Dios. Como humanos, no podemos alcanzar. Lo alcanzamos cuando empezamos a tener la instrucción de nuestro Dios. Vean ustedes entonces, porque mis hermanos de manera constante motivan al pueblo diciendo, estudien, estudien, estudien. ¿Por qué? Porque esto nos motiva a nosotros a poder obtener esta sabiduría de Dios. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ser partícipes de la promesa, ¿verdad? Bien, vamos a ir con nuestra segunda cita en el libro de Romanos. Romanos
versículo 10, versos del 13 al 17, por favor. Romanos, versículo 10, versos del 13 al 17. Versos del 13 al 17. A ver, adelante. ¿Quién desea leer? María Isabel, ¿quisieras leer, por favor? No estoy en casa, Rico. Correcto, correcto. Bien. ¿Quién quisiera leer? Mi hermanita Ruth. ¿Cuál dijiste? De que acabo de llegar. Correcto. Romanos, capítulo 10, versos del 13 al 17. Romanos 10. Al 17. 10, 17. Es Romanos, capítulo 10, versos del 13 al 17. Del 13 al 17. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. ¿Hasta ahí? El 17, 16 y 17. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Muy bien. Vean entonces cómo el apóstol Pablo hace una serie de razonamientos. Él a la iglesia de los romanos les hace ver algo, ¿verdad? Que lo estaba yo conjuntando, fíjense. Y después de todo lo que dice, nos hace ver que dice, hay una cadena lógica de salvación. Fíjense, habla primero, para ser salvos hay que invocar a Dios. 2. Después hay que creer en Él, en Dios. 3. Y el 4, oír el mensaje. Entonces, Él justamente dice, o claramente dice, el que dice, todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Acuérdense que cuando nosotros tenemos el conocimiento de nuestro Dios, tenemos presente al Señor. Siempre tenemos presente a nuestro Dios y a su Hijo amado Jesucristo. Y lo tenemos presente, ¿no? Y dice la cita, el que invoque el nombre del Señor será salvo. Si nosotros tenemos presente al Señor, el Señor nos va a hacer salvo. ¿Sí? Y dice el 14, hace una serie de razonamientos. Dice, ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? Y vean la necesidad entonces de creer, de creer. Dice una cita en la escritura, es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay. O sea, si nosotros no creemos en Él, no sirve nada, mis hermanos. Si nosotros nos acercamos, creamos que le hay, que existe. Eso es necesario. Dice la cita, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído?
¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Fíjense, la necesidad de oír, Así te vas a ir a... ¿sí? Pues sí, que no hay, que no han oído. Y dice, ¿y cómo oirán sin saber quién les predique? Pues sí. Y dice el 15, sigue con ese razonamiento y dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Acuérdense que el Señor Jesucristo ya nos envió, y después de que Él muere en cuerpo, ¿verdad? Y luego resucita, viene y nos hace dos recomendaciones nada más, y véanlas. Una de ellas es reprochar nuestra incredulidad. Esa es una. Y la otra, ¿verdad? Es precisamente reprocha la incredulidad, y la otra es que nos envía a ir y hablar de su palabra, de su evangelio. Y de esto lo saqué porque dice la cita, ¿y cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Fíjense qué necesario es escuchar la palabra de Dios para entender esta gran predicación. Esto me llamó la atención porque esto nos hace entender cómo la palabra hace dentro de nosotros. Esa secuencia que trae. Dice el 15, ¿y cómo predicarán si no fueran enviados? El Señor nos envió ya, nosotros, ¿verdad? No fueran enviados. Y luego dice, cuál hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de la paz. Y bueno, no es que nuestros pies sean hermosos, pero sí son los que nos conducen a obedecer lo que el Señor nos dice que hagamos, ¿no? Entonces, vean, dice 10 al 17. Ahí está. Fíjense, entonces, ese razonamiento que Pablo le dice a los romanos nos hace ver la lógica de salvación. Entonces, ser enviados, ¿para qué? Para entregar el mensaje del evangelio, predicar el evangelio. Bien, la siguiente cita, que sería la 3, sería en el libro de Marcos, capítulo 16, verso 16. Marcos, capítulo 16, verso 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Hasta ahí nomás, manita, hasta ahí. La cita es 16, y vean el contenido. El contenido es un contenido claro, es un contenido verdadero, es un contenido con fundamento. Y aunque es un contenido, iba a decir duro, no, es un contenido de verdad,
Vean cómo lo expresa el Señor. Dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Mis hermanos, a veces queremos estar, queremos oír, pero no queremos compromiso. Y al no querer tener compromiso, pues digo, yo no me quiero bautizar. Ahorita no. Mucha gente, ¿cuántas veces lo he dicho? Lo hemos visto. Ahorita no me hables de bautizo, pero siguen estando. Y esto se me viene como cuando somos y no somos. O como aquel hombre que tiene una relación con una mujer y lógicamente ya tienen una familia porque viene un embarazo, ¿verdad? Y el hombre no se quiere casar y la mujer tampoco, porque ahora también las mujeres no se quieren casar. Entonces, ninguno de los dos quiere casarse. Pero ya hicieron una relación, ya hicieron una familia, ya viven juntos. Y yo decía, ¿por qué no casarse? Y los dos dicen Ahorita que no. otra cosa, ¿o quieres perros? Vamos a ¿Verdad? Veracruz mejor. Pues sí. A Entonces, Veracruz, al malecón. sí, Tu micrófono, mamá. sí. Entonces, vean que son cosas que pues ocurren. Ustedes saben que ocurre, ¿verdad? Antes no ocurría esto, pero ocurre. Y vean esta manifestación del verso 16, dice, el que cree y se bautice va a ser salvo. Pero también dice, el que no cree es condenado. Y bueno, es la verdad. La verdad, a veces oímos gente que dice, ¿cómo el Señor va a condenar a gente si el Señor es bueno? Sí, nuestro Dios es bueno y muy bueno, pero es justicia, es verdad, no es cosas sucias, es verdadero, es fiel. Entonces, si no crees y no eres bautizado, pues mis hermanos, no eres salvo. Así de clarito. Y luego decimos, ay, qué crudo, ay, qué duro. No, el Señor es justicia. No es duro. El Señor es claro. ¿No? Bien, entonces, como explicación de esto, le pongo lo importante es creer en el Señor Jesucristo. Eso es lo importante. Si nosotros hemos creído, hermanos, el Señor nos abre las puertas. Y el Señor nos tiene como hijos. Pero hay que creer. Y es necesario. Entonces nos vamos a esa cadena que estábamos haciendo. 1, oír. 2, creer. 3, bautizar. Ya entró ese parámetro. Y 4, ser salvo. Hay un hecho que pasó, ¿verdad? Que pasó con Pablo y Silas acerca de una conversión. No sé si ustedes se acuerden de un carcelero que este carcelero se le dio la encomienda de tener a estos hermanos, Pablo y Silas. Y Pablo y Silas llegaron y dice la escritura que en la noche estaban orándole al Señor. Ahí dice la escritura que vino un sismo y ese sismo pues llenó todos se turbaron, pues ya ven que cuando ocurre ese tipo de eventos, pues mucha gente se confunden
y estos hombres se turbaron. El carcelero despertó de donde estaba y volteó a ver. Ahorita lo vamos a leer rápidamente. Volteó a ver y se dio cuenta que estos hombres, bueno, él pensó que estos hombres ya se habían fugado. Dice que no vio, y quiero pensar que como era un reclusorio, ¿verdad? Quiero pensar que estaba oscuro, no lo dice la cita, pero él no vio de inicio lo que había pasado, el carcelero, y después dice la escritura que él se quiso matar. ¿Por qué se quiso matar el hombre? Porque pensó que se habían fugado ya los reos que estaban a su cargo. Y tal vez pensó en la sanción que le iban a dar sus superiores. Y él ya se iba a matar, pero le dijeron ellos, no te hagas daño, que todos estamos aquí, no nos hemos ido. Y dice la escritura que ahí en esas pláticas salió el evangelio. Y el carcelero oyó las palabras de Pablo y Silas, y pues él se convirtió. Pero me llama la atención que se convierte también con sus familiares. ¿Qué pasa, mis hermanos, cuando nosotros entra el evangelio a nuestras casas físicamente? Pues bueno, cuando se habla en nuestras casas del evangelio, pues escuchan nuestros hijos, escucha la señora, escucha todos los que están en la casa, ¿no? Y tal vez puede ser que sea una familia grande y numerosa, y dice ahí que se convirtió él, el carcelero, y su casa, habla. O sea, de los que estaban ahí, de sus familias. Vamos a leerla rápidamente, no nos vamos a meter a detalle, nada más quiero hacerles ver algunas cosas de la cita. Es el libro de Hechos 16, capítulo 16, versos del 25 al 34. Si se dan cuenta, son muchos, pero vale la pena tenerlos para ver lo que pasó en ese evento. ¿Quién quisiera leer? Te leo. Adelante. Mas a medianoche, orando Sí. Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los que estaban presos los oían. Entonces fue hecho de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se movían. Y luego todas las puertas se abrieron, y los prisioneros de todos se soltaron. Y despertando el carcelero, como vio abiertas las puertas de la cárcel, sacando la espada, se quería matar, pensando que los presos se habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo, no te hagas ningún mal, que todos estamos aquí. Entonces, él pidiendo luz, entró dentro y temblando derribóse a los pies de Pablo y de Silas. Y sacando fuerza les dice, Señor, ¿qué es menester que yo haga para ser salvo? Y ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor y a todos los que estaban en su casa. Tomándolos en aquella misma hora en la noche, les lavó los azotes y se bautizó luego él y todos los suyos. Llevándolos a su casa, les puso la mesa y se gozó de que con toda su casa había creído a Dios. Eso, hasta ahí nada más. ¿Cómo ven, mis hermanos? ¿Cómo ven? Es un hecho que ocurrió, que nos pudo haber ocurrido. O sea, decir, bueno, yo nunca he estado en un reclusorio, pero podemos estar en diferentes lugares. Y cómo ese hombre pensaba que ya aquellos que él tenía ahí se iban a ir. Pero Pablo le dice, no, nosotros no nos hemos ido. O sea, no pretendemos hacerlo, es lo que casi le hizo entender al hombre. Y el hombre
El 29 dice, pidiendo luz. O sea, que quiero pensar que el lugar no tenía mucha luz de esos cárceles de ese tiempo, que tal vez estaban muy húmedas o muy, muy sin luz, ¿verdad? Entonces pidió luz para ver lo que estaba pasando, ¿verdad? Y que se dio cuenta que ahí estaba. Y este hombre les hizo ver y le dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y yo pregunto, mis hermanos, ¿cuántas veces nosotros los creyentes nos hemos hecho esas preguntas? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Bueno, vemos las palabras del Señor Jesucristo, el mensaje de salvación, la doctrina, la enseñanza. Y nosotros sabemos lo que debemos hacer para ser salvos. Sabemos que no somos hijos de maldad. Sabemos que nuestra función es seguir los pasos del Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo no hizo maldad, por lo tanto nosotros no la debemos tener, ¿no? La maldad. Y entonces dice, ¿qué debo hacer? ¿Y qué le dijeron estos varones? Cree en el Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo. Bueno, mis hermanos, entonces cuando nosotros digamos, ¿qué debemos hacer? ¿Cuál sería la respuesta? Cree en el Señor Jesucristo. No dudes a Él. Señor Jesucristo está contigo. Créelo. Esas son las palabras que nosotros debemos tener y hacerlas nuestras. ¿Para qué? Para que nuestra convicción esté. Eso que se llama fe. Eso que se llama amor. Bien. Le ponía yo como explicación aquí a esos 9 versículos. Le ponía, el plan de salvación es oír y creer. ¿Cómo ese hombre se dio cuenta de lo que pasó? Oyó. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque fueron ellos, él escuchó las palabras de Pablo y Silas. ¿Verdad? Oír y creer. Muy bien. Otro caso, muy rápidamente se los voy a decir. El caso del apóstol Pablo. Que algunas de estas cosas que vamos a ir diciendo las vamos a comentar, ¿no? ¿Quién quisiera leer el libro de los Hechos, capítulo 26, versos del 15 al 20? Hechos 26, del 15 al 20. Hechos 26, capítulo del 15 al 20. Leo, mi hermano. Sí, 26 capítulos del 15 al 20. Del 15 al 20 dice, pero yo dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien estás persiguiendo. ¿Ese es, hermano? 26, ¿verdad? Dijo, o 16. Está bien. Sí. Es Hechos, capítulo 26, versos Ok. del 15 al 20. Entonces sí es ese. Sí. Bueno, pero yo dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien estás persiguiendo. No obstante, levántate y ponte sobre tus pies, porque con este fin me he hecho visible a ti,
para escogerte como servidor y testigo, tanto de cosas que has visto como de cosas que haré que veas respecto a mí. Mientras del libro de este pueblo y de las naciones a quienes te envío, para abrirles los ojos, para volverlos de la oscuridad a la luz y de la autoridad de Satanás a Dios, a fin de que reciban perdón de pecados y una herencia entre los santificados por su fe en mí. Por lo cual, Rey Agripas, no me hice desobediente a la vista celestial, sino que tanto a los de Damasco, primeramente, como a los de Jerusalén, y por todo el país de Judea y a las naciones, fui llevando el mensaje de que se arrepintieran y volvieran a Dios, e hicieran obras propias del arrepentimiento. Hasta ahí nada más. Dios te Gracias. bendiga, te guarde. Sí, el Señor te bendiga. Pues miren, pues sabemos, es el relato del apóstol Pablo, ¿verdad? Una parte de su conversión. Acuérdense quién fue el apóstol. Me llama la atención muchas cosas aquí. Me llama la atención, dice, correcto, gracias. Sí, son las 8, tenéis razón. Lo vamos a dejar pendiente porque sí es algo comentarlo. Gracias, no se me había ido el horario, son 8 o 6. Bien, mis hermanos, vamos a dejarlo. Creo que el domingo no, es domingo de testimonio, lo dejaríamos para el miércoles. Que Jehová, Jesús y el Espíritu Santo les bendigan y les guarden.